Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Esperamos que hayan tenido una buena semana y que Dios haya preparado su corazón para el día de hoy. Como dijo el salmista, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y nuestra oración que en esta mañana, mientras nosotros continuamos estudiando la Escritura en el libro de Hechos, Dios nos hable y nos ministre a través de los cánticos, a través de la oración y especialmente a través de la exposición de su palabra. Vamos a comenzar leyendo un texto que encontramos en el libro de los Salmos y que nos resume de una manera clara y concisa el tema que tenemos para el día de hoy. Y es cómo nosotros, controlados por el Espíritu Santo de Dios, debemos responder a la adoración falsa. Hoy vamos a estar hablando de adoración falsa. Y en el Salmo número 115, la Escritura nos dice a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienes ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y confiamos en que el día de hoy podamos confiar en Él, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Vamos a orar y a pedir a Dios que reciba la gloria en este culto de adoración a su nombre. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta tarde, mientras nosotros estudiamos y escudriñamos la Escritura, rogamos que tu presencia esté en nuestra vida de forma tal que nos muestre nuestra condición, nuestra necesidad y, Padre, que nos dirija a resolver nuestros problemas, que confesemos nuestros pecados y que tú transformes nuestra vida de una manera, Señor, donde tú seas el todo en nosotros. Mira, oh Dios, Señor, que vivimos en una sociedad que continuamente adora a dioses falsos, que continuamente, Padre, está enfocada en las bienes y en los placeres y en el entretenimiento que hay en este mundo, que continuamente está enfocada en su persona en lugar de enfocarse a ti. Pero rogamos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos dirija y que, Padre, podamos verte por quien eres, el Dios Santo, Todopoderoso, Majestuoso, que está sentado, Padre, en el trono, que es soberano
y que merece toda la gloria y todo el honor. Ayúdanos a reconocerte como tal. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos en la sangre de Cristo. Ayúdanos a arrepentirnos sinceramente y que, Padre Celestial, en esta mañana tú nos dirijas a nosotros adorarte y servirte y honrarte y alabarte, porque solo tú eres Dios. Recibe la gloria, solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura y atractivo en él, cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó Jesús. Hoy a la diestra de su Padre Él está. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle
cántalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar.
¿Qué es la adoración? Para nosotros lo más importante es recordar que la adoración no es una sola actividad, sino que hay varios componentes de la adoración. Es rendirle a Dios la alabanza, el honor, el servicio y el homenaje que solo el Trino Dios merece. Entonces hay alabanza, hay cántico, hay agradecimiento, testimonio, hay honor cuando reconocemos a Dios, servicio cuando participamos a la vida de la iglesia, ya sea como un pastor que predica, o un hermano que cuenta la ofrenda, o una persona que limpia, o alguien que recoge sillas, o un maestro o una maestra, el servicio y el homenaje. Otra vez, cuando reconocemos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, o cuando entregamos nuestras ofrendas a Dios, o cuando cumplimos nuestros votos a Dios, el homenaje, la alabanza, el honor, el servicio y el homenaje que solo el Trino Dios merece. Juan 4, 23 y 24, 2 versículos aquí. Jesús dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdadera adoración se hace en espíritu, viene de nuestro corazón. Es adoración sincera y en verdad, no según nuestros deseos o nuestros conceptos de cómo debe ser la adoración, sino según la verdad de la Biblia, de la revelación de Dios. Rendirle toda esta adoración solo al Trino Dios. Amén. Bien, hermanos, regresamos a nuestro estudio de Hechos en la mañana de hoy. Y hoy llegamos al capítulo 14 y como habíamos estipulado anteriormente, en los capítulos 14 y 15 encontramos un tema que entrelaza la narración del doctor Lucas. Encontramos que Pablo y Bernabé enfrentan diferentes dificultades en su vida. La semana pasada vimos en Iconio cómo ellos enfrentaron dificultades ante incrédulos. Hoy veremos cómo ellos en Listra enfrentan dificultades por causa de falsos adoradores. La semana que viene vamos a ver cómo enfrentan dificultades cuando hermanos en Cristo que conocían al Señor tienen opiniones divergentes a ellos con referente a los judíos, a los gentiles que habían creído y que los judíos querían que practicaran rituales de la ley judía. Y luego veremos el problema que tuvieron ambos individuos, problemas personales. Y lo que estamos viendo es cómo el Espíritu Santo de Dios, que controla a estos individuos, ayuda a ellos a enfrentar cada situación y hacer aquellas cosas que Dios quiere que ellos hagan. El mensaje de la mañana de hoy lo encontramos en los versículos 8 al 23 del capítulo 14 del libro de Hechos. He titulado este mensaje ¿Cómo responder a adoración falsa? Vamos a orar y vamos a ver qué Dios tiene para enseñarnos en esta mañana sobre la adoración falsa. Padre, gracias te damos, porque Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por los cánticos. Gracias, Señor, por el tiempo de oración. Gracias, Padre, por la verdad bíblica. Pero mientras ahora nos concentramos y leemos la Escritura, rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe nuestra necesidad de ti y que, Padre Celestial, podamos poner nuestros ojos en el verdadero Dios, en el Dios de dioses, el Dios soberano, poderoso, eterno, infinito, Señor santo y justo, que condena la maldad del pecado, pero que en Cristo, Señor, ha juzgado el pecado del hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad con tu palabra. Ayúdame a mí que la comparto, Señor, a decir el mensaje que tú has escrito en ella y que, Señor, quite de mis pensamientos aquellos pensamientos, Padre, aquellas palabras que, Señor, no son conforme a lo que tú has dirigido y has dicho en la Escritura. Háblanos, Señor, porque necesitamos de ti. Recibe la gloria porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo distingues tú la adoración falsa de la adoración verdadera? Es interesante porque el mundo en que vivimos el día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, continuamente vemos adoración falsa. El mundo de hoy adora a los atletas, adora a los artistas, adora a los políticos. Algunas personas son fanáticas de seguir a políticos. A otras personas se enfocan en el cuerpo humano y la belleza del cuerpo humano y pasan horas cocinando, comiendo saludable en los gimnasios porque hemos convertido el cuerpo humano en un centro de nuestra adoración. Otras personas adoran a sus hijos o adoran a su trabajo y viven para trabajar. Otros se enfocan en las distracciones y otros en la diversión y el entretenimiento. Pero lo que es triste es que la iglesia de Dios ha convertido a menudo la adoración a Dios en un foco de entretenimiento, en un foco donde estamos buscando lo que nos traiga placer, en lo que nos centre en lo que nosotros queremos, en lugar de centrarnos en Dios. Y adoramos al hombre y a la criatura más que al Creador. Y buscamos nosotros tener un foco de entretenimiento que nos ayude a nosotros a apaciguar una mente religiosa en lugar de un enfoque en la persona de Dios. Qué triste que la iglesia de Dios hoy vive para trabajar, vive para sus hijos o vive para otras cosas que no es nuestro Dios. Es lo que encontramos en el libro de Hechos en la mañana de hoy. Y es interesante porque ahora Pablo y Bernabé, después de que han bajado de Listra a Iconio, comienzan a predicar el evangelio. Y cuando nosotros notamos el texto de la mañana, el cual vamos a ir leyendo según vamos compartiendo la palabra de Dios el día de hoy, vemos en lo que encontramos la situación, la escena que Lucas nos presenta. Llegan a Listra y dice que ellos comienzan a predicar, nos dice el verso 7, que allí predicaban el evangelio, en donde en Listra, en Derbe, ciudades de Licaonia. Así que ellos están predicando el evangelio y cuando están predicando el evangelio, bien que está sentado en medio de ellos un hombre que es cojo de nacimiento, que jamás había andado y hermano nos dice que oyó hablar a Pablo. Ahora aquí no se nos está diciendo que Pablo está predicando en una sinagoga. No se nos dice a nosotros que está en el centro de los judíos. Recuerda que ellos habían ya determinado que iban a irse a predicar al mundo gentil. Y posiblemente la implicación de esta escena es que Pablo está predicando en un foro público donde personas están escuchándolo a él predicar. Y nos dice a nosotros que cuando Pablo notó que este hombre cojo, que tenía una necesidad física, estaba sentado, le miraba fijamente y Pablo fijó en él los ojos, dice, viendo que tenía fe para ser sanado, verso 9. Es decir, viendo que este hombre estaba recibiendo el mensaje de salvación, el mensaje de libertad en la persona de Cristo, Pablo hace algo que está movido por el Espíritu Santo y que conforme a lo que Dios había hecho ya en las ciudades anteriores y precisamente en Iconio, hace un milagro para fortalecer la veracidad y el poder del mensaje del evangelio, para dar credibilidad a sus siervos. Y dice que Pablo, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó
y anduvo. Así que Dios, a través de su siervo, hace un milagro donde está indicándonos el poder de Dios está sobre Pablo, y vemos la veracidad de lo que él está predicando a través del milagro que él hace. Pero ¿qué sucede? Que él está en una ciudad que es pagana, una ciudad que es politeísta, una ciudad adoradora de muchos dioses, una ciudad que no conoce al Dios que Pablo predica, una ciudad que está enfocada y acostumbrada a tener diferentes tipos de adoración y cultos de adoración, y que se enfocan en adorar a diferentes dioses. Y esta ciudad, inmediatamente viendo lo que había sucedido a través de Pablo, se levanta y nota lo que dice en el verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Nota que no hablaron en griego, que era el lenguaje común el lenguaje común, la lengua común del Imperio Romano. No hablaron en hebreo, hablaron en la lengua de su ciudad, en el dialecto de Listra. Y dice, hablaron en lengua licaónica. Dioses, bajo la semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Es decir, identifican a Pablo y a Bernabé como una deidad. ¿Cuál es la idea principal que encontramos nosotros en esta párrafo, en esta narración del doctor Lucas? Y es que cuando los siervos de Dios son controlados por su Santo Espíritu, son capacitados para responder a la adoración falsa. Y usted me dirá, ¿cómo es posible que estos individuos en Listra identificaran a Pablo y a Bernabé como dioses? Esto es algo que nosotros no podemos preconcebir, que nuestra mente no concibe. Esto es algo que es difícil para nosotros entender. No si pudieses entender o conocieses algo de la historia y de lo que creían estos individuos en las ciudades de Licaonia. Usted ve, había una leyenda en esos tiempos, la cual muchos de los doctores y eruditos de las escrituras creen Lucas conocía, y hace alusión en la manera que narra la historia. Había una leyenda que decía que había bajado en una ocasión Zeus y Hermes. Es decir, Júpiter y Mercurio. El nombre en romano de la mitología romana es Júpiter y Mercurio, pero la palabra que utiliza la escritura, perdón, me ahogué. La palabra que utiliza la escritura es el nombre para Zeus y el nombre para Hermes. Mitología griega. Y ellos estaban creyendo que, dice la leyenda, que cuando bajaron Zeus y había bajado Hermes con él, ellos se habían presentado en la ciudad de Frigia y habían estado caminando, y la mayoría de las personas, nadie los quiso recibir, nadie extendió hospitalidad a estos dos individuos extraños. Ellos no sabían, de acuerdo a la leyenda, que eran dioses, que eran los dioses a los que ellos adoraban. Así que Zeus y Hermes juzgan a la ciudad de Frigia, a los hombres que estaban ahí, pero en cambio, dos hombres le recibieron en su casa. Y estos individuos que le recibieron, nos dice la leyenda, que fueron luego constituidos en sacerdotes de Júpiter o de Zeus, y que ellos más adelante fueron convertidos por estos dioses en árboles sagrados como una recompensa del bien que ellos habían hecho para con los dioses que habían bajado. Así que ellos estaban ya pensando, de acuerdo a la leyenda, que en cualquier momento un dios se podía personificar y aparecer en medio de la ciudad. Así que no os extrañe cuando encontramos que las personas, viendo el poder con que Pablo predicaba y con la autoridad en que él levantó a un hombre que era cojo de nacimiento, es decir, alguien que no podía ser sanado por la capacidad humana,
No había hombre en aquel tiempo que pudiese hacer a este hombre caminar. No había cirugías, no había conocimiento para ello. Era una persona que era cojo de nacimiento, jamás habían dado. Y viendo que él había hecho un milagro, dijeron, era un Dios. Es un Dios en forma de hombre que habita en medio de nosotros. Así que, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿O qué es lo que primero vamos a ver? Vamos a ver que ellos inmediatamente llamaron a Bernabé Júpiter, que es Zeus, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Así que, ¿qué es lo que vemos? Vemos en primer lugar las manifestaciones del falso adorador. Ahora, ¿cómo tú reconoces la adoración falsa? Y hay otras maneras de reconocerla, pero conforme al párrafo o al texto que leemos en la mañana de hoy. Nota que lo primero que hacen, o la primera de las manifestaciones de la adoración falsa, es que visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz y dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es decir, le atribuyeron al hombre la capacidad divina. Ahora usted dirá, o usted podrá pensar en que Cristo es Dios. Así que Dios habitó en medio del hombre. No era una idea tan descabellada pensar en que Dios podía humanarse, porque Dios lo hizo en la persona de Cristo. Pero ¿cuál era la diferencia entre la mitología y las leyendas y la persona de Cristo? La diferencia es que esta mitología era falsa y ninguno de estos dioses estaba vivo. Pero Cristo vive. Si tú recuerdas, la diferencia es que Cristo manifestó verbalmente ser Dios. Tú no ves aquí en ningún momento a Pablo diciendo que él es Dios. Ni ves en ningún momento a Bernabé diciendo que él es Dios. Pero ellos están atribuyendo al hombre la capacidad divina, es decir, son Dios. Cristo manifestó ser Dios. Yo y el Padre uno somos. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo hizo milagros que probaban su poder y obra. Y dice, bueno, pero Pablo hizo un milagro, lo hizo en el poder de Dios. Cristo dijo lo siguiente: creedme por las obras que yo hago. Pablo lo dijo: no me creen a mí, yo no soy el que tengo el poder para hacer la obra. Dios identificó a Cristo desde el cielo como su Hijo amado en quien estaba complacido. ¿Recuerda? Dios habló 3 veces del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Y luego en la tercera vez dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Dios identificó desde el cielo con voz audible a Cristo, Dios hombre. Ninguno de estos dioses sufría por la humanidad. Estos dioses eran servidos por los hombres, pero ninguno hizo lo que Cristo hizo. Cristo vino para ir a la cruz del Calvario y satisfacer la ira de Dios. Y murió en la cruz voluntariamente por ti y por mí. Pero Cristo hizo lo que ninguno de estos dioses falsos hizo. Se levantó de entre los muertos. Porque Él es Dios. Y la prueba de que Cristo es Dios y que es infinito y es eterno y el poder de Dios está en Él tal como lo está en el Padre, es que Él vive y que murió, pero no vio corrupción y se levantó de entre los muertos. No vemos aquí a Pablo y a Bernabé diciendo que ellos son dioses. Pero en la adoración falsa el hombre acepta el poder o la gloria o el mérito que le corresponde solamente a Dios. Pero nota el verso 12. Dice aquí que cuando ellos le acreditaron a ellos dioses en la semejanza de hombres, han descendido a nosotros, y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Si tú vas a la Biblia en inglés o a otra versión, dice: y llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Es decir, le acreditaban al hombre la obra de Dios.
Es decir, en el primero ellos dicen, le atribuyen al hombre que tienen capacidad divina lo que solamente Dios puede hacer. Y ahora están acreditando en el hombre el hecho de que son ellos los que están haciendo la obra y que no es Dios. Qué triste cuando encontramos falsos profetas que dicen que ellos tienen el poder para sanar o que tienen el poder para discernir o hablar o decirte a ti lo que va a pasar en el futuro. Solamente Dios conoce mi futuro, solamente Dios conoce mi camino, solamente Dios traza mi destino y solamente Él sabe dónde yo iré a vivir eternamente, porque Cristo Jesús murió por mí y ahora yo también sé que voy a la presencia de Él y que viviré y moraré con Él en la presencia de Dios por lo que Cristo hizo y porque yo por fe he puesto mi vida en sus manos. Pero ahora le acreditan a Pablo y a Bernabé ser dioses. Ahora, ¿quién era Júpiter o Zeus? ¿Y quién era Mercurio o Hermes? Voy a utilizar el nombre Zeus porque es el que utiliza en el griego. Y el nombre, la palabra es día, que significa el Dios del cielo, el más alto de los dioses, quien juntaba las nubes y enviaba la lluvia, los relámpagos y truenos, el Dios fuerte que da victoria, el Dios ante el cual todos otros dioses se sujetan, el que era salvador del hombre, Dios de dioses y gobernador de todo lo creado. Qué interesante. Le llamaban a Dios, a Zeus, y le atribuía los atributos que solamente le pertenecen al Dios de los cielos, el Dios de los hebreos, el yo soy, el que soy. Ahora, es interesante porque a Pablo le llamaban Hermes, a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra de quién era Hermes. Hermes o o Mercurio es aquel que es el mensajero y emisario de Zeus. Era el hijo de Zeus, a quien él había enviado para que viniese a hablar con el hombre, para que estuviese entre los vivos y los muertos. Era el mediador entre Dios y los hombres. Era el fundador de la civilización por un mandato de Zeus, su padre, quien presidía sobre el mercado, sobre el comercio, la mercancía y las ventas. Era el dios de la gimnasia, de los atletas y de la música. Qué interesante. Ese es Cristo. Obviamente, la mitología no está reconociendo al verdadero Dios. No quiere aceptar que Mercurio no es real, que él no es el Dios de dioses y que él y el Padre no son uno. No quieren aceptar que Cristo es el Salvador del mundo, quien voluntariamente se entrega por los hombres. De hecho, es importante notar que a Hermes se le llamaba el príncipe de los ladrones. Cristo Jesús no vino a quitar nada ni a robar nada. Él vino a darnos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Él dice, el que no es verdadero no viene a quitar, sino a dar. Y él vino a dar su vida por nosotros. Mientras que Hermes era el príncipe de los ladrones, era una de las maneras en que lo identificaban. Así que vemos aquí ahora a ellos no queriendo aceptar quién es el verdadero Dios, e identificándolos a ellos con aquello que ellos conocen y que quieren atribuir quién es el Dios. Vemos a veces la predicación del evangelio en tribus que no conocían a Dios. Pero qué precioso que a veces utilizando los elementos de la naturaleza o las creencias religiosas a quien Dios ha dispuesto su corazón, podemos llevarlos de la oscuridad del Dios falso a la luz del Dios verdadero, de la persona de Cristo. Cristo es el Dios verdadero, se levantó de los muertos y no quitó, sino que dio. Ahora es importante que notemos el verso 13, porque nos dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio, es decir, fue a la puerta para organizar una procesión con toros. Toro era el animal el animal de la fuerza, de la fortaleza, y era el sacrificio para el Dios de dioses.
Así que él iba a traer toros porque él iba a rendirle homenaje a Zeus o a Júpiter, el dios, el grande, el dios a quien todo otro dios está sujeto, el padre de Hermes. Y nos dice a nosotros una tercera verdad. La adoración falsa dirige al hombre. Le dirige al hombre la adoración que pertenece a Dios. Es decir, cuando hay adoración falsa, el hombre es el objeto de la adoración, no el Dios de dioses es el objeto de la adoración. ¿A quiénes iban a adorar ellos? A Pablo y a Bernabé. Claro, ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Mi hermano o mi amigo estaban tomando la adoración que le pertenecía a Dios para darla al hombre. El sacrificio era a un hombre a quien ellos veían. Y ahora aquí vemos aquí a ellos que ellos están tratando de hacer la adoración, y cuando los apóstoles y Bernabé y Pablo lo escuchan, rasgan sus ropas y se lanzan entre la multitud y comienzan a decirle: no nos tienen que adorar a nosotros. Pero esto nos dice a nosotros lo que sucede. Pablo les predica, yo voy a brincar estos versos porque voy a regresar en ellos en un momento. Y después de que les predica, dice la escritura que diciendo estas cosas, verso 18, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Cuarta manifestación es que el adorador falso y la adoración falsa rehúsa aceptar o escuchar los argumentos bíblicos. Pablo habló de la soberanía del Dios de dioses. Pablo en el mensaje los trató de dirigir a la persona de Dios, pero ellos no quisieron escuchar, porque el falso adorador no tiene interés en saber quién es el verdadero Dios. Ellos han determinado quién es su Dios y a ese es que le van a dar su devoción. Y Dios no tiene tiempo, ni cabida, ni espacio en su mundo. Y nos dice a nosotros entonces que Pablo aparentemente continúa explicando: yo no soy Dios. No nos dice cuánto tiempo sucede, pero aparentemente hay un lapso de tiempo donde Pablo continúa diciendo: yo no soy Dios, yo no soy Dios. Bernabé dice: yo no soy Dios, yo no soy el Dios, somos solamente siervos del Dios. Y entonces llegan unos judíos de Antioquía, verso 19, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, vamos a detenernos ahí, porque hay un principio, una enseñanza que es importante. Y es que estos hombres ahora atacaron al hombre que no estaba dispuesto a ser objeto de su adoración. Mientras pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses, vamos a ofrecerles sacrificios. Pero ahora llegan otros hombres y les dicen a ellos, o los persuaden de lo que ellos enseñan es herejía. Nota, judíos nuevamente, apedreados. Se apedreaba, ¿por qué? Por herejía. El mensaje que predican o enseñan es falso, no es veraz, no es real. Es mentira. Así que los apedreamos. Y cuando ahora ellos piensan que ellos son hombres, apedrean a aquellos a quienes ellos habían sacrificado y habían querido adorar y habían querido honrar y habían querido exaltar y darle toda la adoración y la gloria y la majestad que le pertenece solamente a Dios. Así que se ataca al hombre que no está dispuesto a ser el objeto de la adoración del hombre. Y es importante que entendamos que nosotros a veces vemos ataques contra el pueblo de Dios porque reconoce que no somos nosotros y porque quiere dirigir la atención a quien el honor y la adoración merece. Quizás tú nunca hayas pensado cómo se ve la adoración falsa en nuestros días, pero se ve igual a la adoración de estos siglos. Se ve de la misma forma que se veía adoración aquí en Listra. ¿Y cómo se ve la adoración? La escritura nos dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Hablando Pablo a Timoteo le dice: pero debes saber esto, que en los postreros días, y habla de 3 tipos de amor que va a encontrarse en el hombre.
Habrá hombres amadores de sí mismo. El hombre vive para amarse así el día de hoy. Avaros, esto es amadores del dinero. Y después de que le da otra serie de descripciones del carácter del hombre del siglo que vivimos, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y después dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. ¿Sabes? El hombre se ama a sí mismo y ama el placer y el deleite más que a Dios. ¿Cómo se ve la adoración en nuestros días? Los jóvenes, como dije anteriormente, adoran deportes, adoran artistas, adoran quizás figuras políticas, aman su cuerpo humano, viven para el placer, para la diversión. Ya no se enseña pureza, se enseña protección. Ya no se le llama al pecado pecado. Ya el adulterio es una relación. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, en mi país decían una canita al aire. Y es interesante y es importante que entendamos esto, porque la naturaleza pecaminosa del hombre sigue siendo la misma que era antes. Qué triste que adoramos aquello que no es Dios. En su libro Adicción y Virtud, Kent Donington cuenta o narra una historia que nos muestra lo que es el engaño de la falsa adoración. Él nos relata la historia de un amigo suyo que trabajaba como paramédico para sufragar sus estudios graduados. En una ocasión este joven le cuenta a Kent que él fue llamado a un lugar a auxiliar o recoger a un hombre adicto a la heroína. Cuando este joven llegó al lugar donde estaba este adicto, lo encontró en una esquina de un edificio completamente abandonado, un edificio de apartamento que estaba abandonado. Y este joven estaba en una esquina, encorvado, temblando y sin poderlo reconocer, sin ningún tipo de sentido que le pudiese reconocer a él. Él dice que este joven estaba rodeado de basura. Había podredumbre, había mal olor, había agujas usadas, había encendedores, había cucharas. Es decir, estaba toda la parafernalia de los adictos a la heroína. Y él le pregunta, ¿y qué sentiste en ese momento? Le pregunta a Kent. Y él dice, me sentí aterrorizado. Pero por primera vez entendí lo que significaba adorar algo. Cuando uno adora algo, uno da todo lo que tiene. Uno da su vida. Uno por ese placer entrega todo lo que tiene para satisfacer aquello que uno adora. Este joven adoraba la heroína. Adoraba el viaje. El éxtasis, el huir de los problemas o la situación donde se encontraba cuando él estaba utilizando esta droga. Adoraba la ilusión que le daba, adoraba el placer. El hombre del día de hoy adora el placer, se adora a sí mismo, pero no adora el verdadero Dios. Y los creyentes, yo me temo que adoran muchas cosas, pero no adoran al verdadero Dios, porque damos nuestro dinero para ir a un juego de pelota. Damos nuestro tiempo para nosotros escuchar la música o pasarlo con amigos o ir al parque de diversiones, pero no tenemos tiempo para Dios en nuestra vida. Damos para aquello que adoramos, pero no damos para Dios. La falsa adoración se distingue por 5 manifestaciones. Número 1, atribuye al hombre capacidad divina. Número 2, acredita al hombre la obra de Dios. Número 3, dirige al hombre a adorar al hombre con la adoración que le pertenece a Dios, es decir, hace del hombre el centro de la adoración. Número 4, rehúsa escuchar argumentos bíblicos. Y número 5,
ataca al hombre que no está dispuesto a ser objeto de su adoración. Pero lo que es interesante, lo que es importante es que veamos cómo reaccionan los apóstoles. Y digo apóstoles porque la Escritura usa ese nombre, pero es la palabra apóstol en el sentido de que fueron comisionados, enviados a una misión, no como los 12, sino comisionados, enviados, que es la palabra, la definición de la palabra apóstol. Y es importante que veamos esto porque ahora vamos a ver cómo respondemos cuando encontramos falsa adoración. Cómo respondieron Pablo y Bernabé ante esta adoración falsa. Y hay 3 manifestaciones o 3 respuestas de estos 2 hombres o de estos 2 misioneros. Mira lo que dice el versículo número 13. Y al sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puestas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, nota lo primero que hacen: rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Esa palabra rasgaron sus ropas implica rompieron sus vestidos. Y esta es una manifestación de ellos rehusar a participar en las prácticas paganas y erróneas del pueblo. Ellos están diciendo: nosotros no solamente no vamos a participar, sino que nos entristece la actitud que ustedes tienen de tratar de adorarnos a nosotros como dioses cuando nosotros no somos Dios. Es decir, el principio es el siguiente, o la respuesta es la siguiente: el Espíritu Santo de Dios produce en sus siervos tristeza al atribuir al hombre la obra de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando tú das el honor y la gloria que le pertenece a Dios al hombre? Cuando tú procuras más el placer para tu vida y lo que te gusta a ti que adorar a Dios. Cuando dices: no voy a esa iglesia porque no me gusta la música, o porque no me gusta la predicación, o porque no me gusta el hermano fulano o la hermana fulana. ¿A qué vienes a la iglesia? Venimos a adorar a Dios, a centrarnos en Él, a concentrarnos en que Él es el Dios de dioses, el Señor de señores, a servirle y a darle gracias que nos dé el privilegio de servirle y nos dé un lugar para poder hacerlo. Qué triste cuando nosotros atribuimos al hombre el honor y la gloria que le corresponde a Dios. Cuando el hombre se para a cantar en el púlpito para que la gente diga: qué lindo canta o qué grande talento, en lugar de levantarse después de haber orado y estudiado y preparado y meditado, como hago yo para poder predicar, o como hace Jeremías cuando tiene que predicar, o como hacen los maestros cuando tienen que enseñar, para cantar, para que el Dios de dioses reconozca y reciba la gloria. Cuando yo era pastor asistente en Calvary, nunca me olvido que había un misionero que venía, el hermano King se llamaba, y él cantaba una canción que en inglés decía ship ahoy, ship de barco, ahoy, salió, o sea, está navegando. Me acuerdo que los jóvenes lo querían escuchar cantarlo para reírse, porque ellos decían: está cantando de chips ahoy, como si fueran las galletas de Nabisco. En español cantamos la canción: sálvame, sálvame, ¿quién me quiere salvar? Sálvame. Esa es la canción. Y yo no me olvido una vez que estaban diciendo: hermano, para usted puede cantar la canción, porque siempre que venía cantaba esa canción. Él dijo: tengo que orar y tengo que prepararme a ver si Dios quiere que yo le honre con este cántico, porque él no quería atención hacia él. Aunque algunos de los muchachos lo hacían porque creían que estaba cantando de las galletas, él lo hacía para honrar a Dios y se preparaba en oración para adorar a Dios que lo merece. Pero nota lo que dice el versículo 15, que cuando se lanzó entre la multitud daba voces, gritando, desesperación, había una urgencia en su mensaje y le decía: varones, ¿por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estas mentiras, de esta adoración vacía, falsa, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Usted ve cómo la diferencia entre Zeus y Júpiter, dioses muertos, y Dios, el Dios vivo, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, diciendo bien, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento de alegría nuestros corazones. ¿Qué es la respuesta? No solamente hubo tristeza, sino que produjo en sus siervos una urgencia de enfocar la atención y la adoración al verdadero Dios. Hay una urgencia de que entendamos que no somos nosotros los que merecemos la atención y la adoración y la alabanza y el honor y la majestad y la gloria que le pertenece a Dios. Dice, ¿cómo comienza el Salmo 115 que leímos? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La gloria no le pertenece al hombre. La gloria le pertenece a Dios. Y hay una urgencia en que la gente reconozca que la majestad, el honor y la gloria y la adoración le pertenece a Él. ¿Y qué ellos hacen en el mensaje? Número uno, le dicen, nosotros somos hombres como ustedes, no somos dioses. Somos humanos, no merecemos esta adoración que le pertenece al Dios de dioses y al Dios majestuoso, al Rey de Reyes, todopoderoso, soberano Dios. Y le explican que el propósito de su venida es presentarles el Evangelio y las buenas nuevas. Nosotros también somos hombres que os anunciamos que de esta manera se convierta a Dios vivo. Ahora nota que ahora no comienza a hablar de la obra de Cristo, sino que utiliza unos argumentos diferentes. Le dice que el Dios vivo es el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Zeus. No es Zeus a quien ustedes adoran y reconocen como el creador. Es el verdadero Dios que vive. No es Él, no soy yo, no es Zeus o Júpiter, no es Hermes o Mercurio, es Dios y es Cristo. Y dice, en las edades pasadas, Él dejó que la gente andara como quisiera caminar. Pero ahora no se dejó sin testimonio y está enfocándolos en el mensaje que ya había predicado, en el mensaje de Cristo, en el Evangelio de la cruz, que Cristo testificó el poder, la gracia, la misericordia y vivió la justicia de Dios y que está vivo. Explica que Dios, quién es Dios y por qué Él es soberano. Los otros dioses no tienen valor. Dios es el creador. Dios es el proveedor. ¿Y por qué dice esto? Porque nota que Él dice, dándonos lluvias del cielo, aunque no lo merecíamos, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Es decir, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por gracia, para que entiendan que la obra de Cristo es una obra de gracia. No hay que pagarle sacrificios, no hay que sacrificar toros, no hay que hacer procesiones, no hay que arrodillarse y hacer penitencia. Es un regalo de gracia. La salvación y el perdón de pecados es una obra de gracia. Así que el Espíritu Santo los lleva a ellos con urgencia a enfocar la atención en la persona de Dios y en la obra de Cristo, quien son dignos y merecedores de toda adoración y de todo honor y de toda honra y de toda gloria. Y lo tercero que hacen es que después de que son apedreados, nota que recuerda en el verso 19, vienen los judíos, lo apedrean, lo piensan y lo arrastran fuera, piensan que está muerto y lo rodearon los discípulos. Nota que lo dejaron muerto, se fueron. Ahora los discípulos que habían creído, aquellos que estaban escuchando, que habían puesto su fe, dice que le rodearon. ¿Qué vamos a hacer? Se murió. Pero Pablo se levantó y entró en la ciudad. Es decir, Dios hizo un milagro en frente de su pueblo. Lo levantó y entró en la ciudad. Es decir, no hay temor. No hay nada que ellos me puedan hacer que Dios no lo permita.
No hay por qué temer. Así que, ¿cuál es la verdad? Produce en los siervos valor para perseverar en su ministerio. ¿Cómo respondemos a esta falsa adoración? Enfocando en Dios, con tristeza en nuestro corazón, compungiendo nuestro espíritu, orando que Dios tenga misericordia y que Dios nos dé valor. Y continuamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué hicieron ellos? No solamente entraron en la ciudad, sino al otro día se fueron a Derbe. Y dice que después de anunciar el evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos, es decir, no solamente predicaron, enseñaron a aquellos que se convirtieron. Dicen que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía y hacen tres cosas en su viaje de regreso hasta Antioquía. Número uno, confirman los ánimos de los discípulos, es decir, animan a los discípulos a vivir la vida cristiana, a fortalecer su compromiso con Dios. Hermano, en esta mañana yo te ruego por la misericordia de Dios, como decía Pablo, que te presentes a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Es lo que tú puedes hacer como un culto racional. Y no te conformes, Romanos 12, 1 y 2, a este siglo. Cambia el placer, cambia el deseo de satisfacerte a ti mismo, cambia la ambición del dinero y de las posesiones materiales para que agrades a Dios en cómo le sirves. Enfócate en servirle. Sí, yo sé que hay que comer, pero el dinero debe ser tu centro y tu mirada no debe estar en las cosas de este mundo. Tu mirada debe estar puesta en el Señor, en el evangelio de la cruz, en predicar el evangelio. Dice que confirmaron los ánimos y les exhortasen a que permaneciesen en la fe. Es decir, les exhortaron a que fueran fieles aunque encontraran dificultades y oposición, porque les decían es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estamos siendo perseguidos. El mundo está persiguiéndonos. El gobierno está tratando de robarnos la libertad que tenemos en Cristo para predicar, pero tenemos que continuar predicando a Cristo aunque el gobierno no lo quiera. Es el privilegio que Dios nos ha dado, es el propósito con el cual nos ha salvado. Él quiere que nos enfoquemos en Él. Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo tercero que hicieron, establecieron ancianos. Es decir, dejaron las iglesias organizadas para que hubiese un liderato que los ayudase a mantenerse enfocados en adorar al Dios de dioses. Así que es como el Espíritu Santo los dirigió. Produjo en ellos la tristeza porque habían atribuido al hombre la obra de Dios. Se compusieron. Número 2, produjo una urgencia de enfocar la atención del hombre al Dios del cielo. Y número 3, produjo en ellos el deseo, el denuedo, el valor para perseverar haciendo lo que Dios les había pedido que hicieran, poniendo a un lado los placeres del mundo, la adoración del hombre, porque esa le pertenece a Dios. En un artículo publicado en la revista The Atlantic el 6 de junio del año 2013, el señor Larry Taunton explica lo que aprendió de una encuesta nacional que condujo entre grupos ateos en las universidades de Estados Unidos. Luego de recibir infinidad de entrevistas, Larry aprendió que había un tema común en aquellos que decían no creer en Dios. El tema, Larry escribe, algunos de estos jóvenes ateos visitaron iglesias esperando encontrar respuestas a sus preguntas sobre la fe. ¿Y qué es lo que aprendieron? Que los que se llamaban cristianos no vivían como cristianos. Así que ellos dicen lo siguiente, estos jóvenes le dicen a Larry lo siguiente: ir a la iglesia es algo que no me ayuda, es poca profunda. Están los mensajes y los cultos diseñados para no herir a nadie y son irrelevantes. Un joven de la Universidad de Texas lo fraseó de la siguiente manera: me aburrí de la iglesia. Un joven de Dartmouth, una de los Ivy Leagues, Michael, un estudiante de ciencias políticas, expresó lo siguiente:
No puedo considerar un cristiano una persona buena y moral si no está tratando de convertirme al cristianismo. El cristianismo es algo que si verdaderamente crees, cambiará tu vida y tú querrás cambiar la vida de otros. No he visto mucho de esto. Qué triste que la sal se ha hecho insípida y con qué será salada. Que la luz es tinieblas y la iglesia de Dios no brilla y resplandece para la gloria de Dios. Qué triste que vivimos para adorar al hombre, para adorar el placer, para adorar el dinero y no adoramos a Dios. Qué triste que en lugar de nosotros centrarnos en Dios y darle el tiempo que le pertenece, lo damos al trabajo, lo damos a mirar los deportes, porque el mensaje lo puedo ver en la noche. Déjame ahora mirar mejor el jueguito de soccer, porque es importante ver el soccer y divertirme antes de darle tiempo a Dios. Que nuestra actitud no sea así, sino que regresemos a adorar al Dios del cielo, porque sin darnos cuenta estamos haciéndonos partícipes de falsa adoración. Tres principios bíblicos, tres principios de aplicación que oraremos en esta tarde. Número 1, la adoración falsa se centra en el hombre, no en el carácter de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros para centrarnos en Él y conocerle a Él, y no en el hombre. Que no vayamos a la iglesia para que nosotros seamos entretenidos por los cánticos, o la banda, o los chistes que pueda hacer un pastor. Que vayamos porque queremos adorar al Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Que la iglesia lo tenga a Él como el centro de la alabanza y la adoración. Número 2, cuando se exalta al hombre, se destrona al Dios soberano. Si entronas al hombre, entronas a Dios. Dios está en el trono. Como cantamos a menudo, venid y adorarle. Tercera verdad de aplicación, el control del espíritu siempre te dirige a exaltar y adorar al único y verdadero Dios. Cuando no te gozas de los cánticos, cuando no te gozas de la predicación, cuando te aburres de la iglesia, es evidencia de que Dios no está en el centro de tu vida. Regresa, arrepiéntete, pide perdón y vení y adoremos. Padre, gracias porque te reuniste con nosotros. Me has dado la oportunidad de compartir tu palabra. Aplícala a nuestra vida, ayúdanos a confesar nuestro pecado, a abandonarlo y a regresar a ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por enseñarnos esta verdad. Recibe la gloria. Solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén.